del Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, en términos de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, el suscrito diputado Humberto Arce Cordero, en mi carácter de integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena y presidente de la Comisión de Salud, me permito someter a la consideración de este honorable pleno la presente proposición con punto de acuerdo, misma que se plantea al tenor de la siguiente exposición de motivos. El día 1 de julio de 2018, la sociedad envió un claro mensaje a todos los servidores públicos. Ya nadie quiere más de lo mismo. No más acuerdos en lo oscuro, no más privilegios para unos cuantos. La sociedad, a través de su voto, exige una transformación en la vida pública de nuestro país, así como un manejo transparente de los recursos públicos. También el pueblo de México demanda la moralización en el ejercicio del poder y en el manejo honesto del erario. La cuarta transformación a la que ha convocado el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tiene como uno de sus pilares la eliminación de privilegios y la separación del poder económico del poder político. También ha llamado a todos los que somos servidores públicos y representantes populares a conducirnos con probidad y apegados a derecho. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, ha repetido una y otra vez nuestro compañero presidente. Los trabajadores de las instituciones de salud que prestan su invaluable servicio al pueblo de México y Subcalifornia reclaman mejores condiciones laborales, salariales y de prestaciones que les permitan llevar el sustento a sus familias y disfrutar de un estilo de vida honesto y más digno para ellos y sus seres queridos. En el caso de los trabajadores a cargo de la Secretaría de Salud, encontramos que existen condiciones de trabajo y de contratación que no permiten alcanzar estos altos ideales, ya que por una parte tenemos personal de base federal que gozan de todas las prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud, y por otra parte tenemos una gran gama de trabajadores regularizados y formalizados en distintas etapas que no gozan de la totalidad de las prestaciones de las que sí goza quien posee una base federal. Peor aún, existen trabajadores de contrato de diversos programas federales o estatales que no reciben la misma remuneración a pesar de realizar en cada una de las ramas el mismo trabajo, desempeño y responsabilidad que el trabajador de base federal. No hay apego al principio universal que dicta que a trabajo igual, salario igual, o cuando menos algo parecido. Además, estos trabajadores a los que hago referencia no tienen derecho ni los protegen las condiciones generales de trabajo, sino que están sujetos a las condiciones de la Ley Federal del Trabajo, pero ni esta ley se cumple a cabalidad, ya que no reciben prestaciones para el retiro, régimen de jubilación, servicios médicos ni acceso a créditos de vivienda, violando los derechos elementales de cualquier trabajador mexicano. Por si esto fuera poco, existe otro grupo de trabajadores más relegado, el trabajador suplente, que además de todas las agravantes antes mencionadas, ni siquiera recibe el pago de su quincena a tiempo ni con regularidad, obligándolos a trabajar 2, 3 o hasta más turnos seguidos para poder acceder a una remuneración que cuando menos satisfaga las necesidades básicas de ellos y de sus familias. En 1815, en Los Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón exponía que todos los mexicanos debemos ser considerados iguales y que solo nos distinguirá al uno del otro el vicio o la virtud. Muy lejos de esos ideales, en pleno siglo XXI nos encontramos. Resulta indignante que en una institución de salud tenga dentro de sus trabajadores clases o castas. Estas diferencias entre trabajadores que realizan el mismo trabajo y que cumplen con la misma responsabilidad en horario y en actividades ha sido una queja añeja
dentro de la Secretaría de Salud. No podríamos de ninguna manera nombrar culpables directos de esta situación. Es más bien una acumulación de omisiones y de costumbres que se han vuelto ley no escrita dentro de las clínicas y los hospitales de nuestro estado. Y es que incluso quienes ya tenemos una base federal o una base regularizada o formalizada, hemos pasado por las injusticias y los atropellos que sufre el suplente y el trabajador de contrato. Hemos hecho apología del sufrimiento, hemos romantizado la necesidad, la marginación y el desdén. Todo por seguir aquella vieja costumbre de que para merecer tenemos que sufrir. Por eso se ha normalizado este tipo de prácticas, no solo por parte de las autoridades, sino por todos nosotros que hemos ignorado estas situaciones tan graves y tan lamentables. Frases como, así sufrimos todos, yo también fui suplente, yo no me quejaba tanto como ustedes, ya te llegará tu base, y otras frases similares son las que se escuchan entre la base trabajadora y las autoridades y que nos han parecido normales con el paso de los años. Para agravar aún más las injusticias laborales que ocurren dentro de la Secretaría de Salud y que aumentan la pésima percepción de justicia laboral que tienen los trabajadores de esta institución, se agrega una serie de acontecimientos que la base trabajadora ha rechazado. A esta soberanía y en especial a la Comisión Permanente de Salud han llegado múltiples quejas verbales y por escrito, individuales y en grupo, acerca de irregularidades en las asignaciones de bases federales, las cuales han sido entregadas, a decir de los quejosos, sin apego al reglamento de escalafón de la Secretaría de Salud. En octubre de 2016 fueron publicadas 39 plazas federales vacantes. Dichas bases deben ser asignadas de acuerdo a lo establecido en el reglamento de escalafón de la Secretaría de Salud, y es obligación de la Comisión Mixta Auxiliar Estatal apegarse a este reglamento para asignar dichas bases. Pasaron 2 años y 2 meses para que las bases vacantes antes mencionadas se empezaran a asignar. Sin embargo, hemos recibido reclamos de la base trabajadora respecto a que la asignación de estas plazas se realizó al margen del reglamento de escalafón de la Secretaría de Salud, violentando con ello los derechos de los trabajadores de base, regularizados y formalizados en sus distintas etapas. Dentro de los señalamientos y quejas puntuales que hemos recibido, se encuentran que algunas de las bases federales antes mencionadas fueron ya asignadas a personas que no entregaron documentación ni en tiempo ni en forma, como lo dice el reglamento. Además, hubo asignación de bases a personas que no pertenecían a la Secretaría de Salud, es decir, que no eran de base, ni regularizados, ni formalizados, lo que es contrario a lo que establece la normatividad. Así pues, trabajadores de base o regularizados que reunían el perfil para ocupar las bases fueron pasados por alto o excluidos de este beneficio. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción octava del apartado B del artículo 123 constitucional, en el título tercero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de las disposiciones relativas de las condiciones generales de trabajo vigentes de la Secretaría de Salud, se expide el reglamento de escalafón, en el cual los movimientos escalafonarios de los trabajadores de base se rigen por las disposiciones de dicho reglamento, en conformidad con lo que establece el artículo 62 de la ley. El corrido de escalafón, las plazas vacantes y de nueva creación cuyos puestos sean pie de rama serán dictaminadas para su ocupación, 50% para la sección o secciones sindicales correspondientes y el otro 50% para la Secretaría, es decir, una propuesta de la Secretaría, la autoridad, una propuesta del sindicato, pero dichas propuestas deben ser de la base trabajadora, no trabajadores que no están dentro de la Secretaría. Así lo dicta el reglamento de escalafón. Por lo antes mencionado, se analizan y se observan las siguientes irregularidades en el procedimiento escalafonario de las convocatorias de 2016. En el artículo 81 del capítulo séptimo del reglamento de escalafón
referente al procedimiento escalafonario, claramente menciona que las convocatorias deberán contener los siguientes datos: nombre y clave del trabajador que dé origen a la vacante, centro de trabajo en el que se suscite la vacante, área, grupo, rama y puesto de la plaza vacante, funciones genéricas que corresponden al puesto de la plaza vacante, jornada y horario asignados en la plaza vacante, motivo y fecha de la vacante, especificación de si la vacante es definitiva o temporal, y salario presupuestal asignado al puesto. Todas estas disposiciones no se cumplieron. También se violó el artículo 82, que al tener conocimiento de las vacantes, la comisión auxiliar respectiva, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la comunicación a la que se refiere el artículo 79, procederá a convocar a concurso escalafonario, notificando a la Comisión Nacional. Para tal efecto, expedirá una convocatoria en la que se mencionarán los datos de la plaza del puesto que se trate y se indicarán los requisitos que los candidatos deben cubrir para ocupar la vacante. No se cumplió. Únicamente tendrán derecho a concursar los trabajadores que cubran los requisitos para la convocatoria y hayan presentado su solicitud para tal efecto dentro del plazo señalado en la misma. Tampoco se cumplió. Un ejemplo de irregularidades en el proceso derivado del 2016 es una plaza federal de auxiliar de enfermería A, en base definitiva regularizada, otorgándose a un trabajador de contrato, la cual participó sin cumplir los requisitos que demanda el reglamento de escalafón, violando los siguientes puntos: la antigüedad. La trabajadora beneficiada cuenta con una antigüedad menor en relación a otros de contrato. El reglamento de escalafón menciona que debe establecerse un corrimiento, es decir, lo más adecuado es que deberías aspirar solo en caso de comprobar su efectividad de requisitos. Concursaría una plaza denominada formalizada 3 y a su vez el formalizado 3 una formalizada 2 y así respectivamente. No se notificó ni se publicó por parte de la comisión auxiliar correspondiente a las personas que participaron en mención y no fueron favorecidos, como lo establece el artículo 89, es decir, quienes no resultan favorecidos por una base deben ser notificados de que no fueron seleccionados. Si no se hace, quedan en situación de indefensión, como sucedió. Al momento que no se cumple la notificación de no favorable, el trabajador que no es favorecido se deja en estado de indefensión debido a que no puede realizar el procedimiento de inconformidad, como lo menciona el reglamento. Estas irregularidades señaladas se repiten en igual o mayor medida en la mayor parte de las plazas asignadas hasta el momento. Así nos lo han hecho saber diversos trabajadores del sector salud que se han acercado a la comisión que me honro en presidir. Es obligación y facultad de este Congreso poderle dar claridad a este proceso de asignación. Por lo antes dicho, con fundamento en el artículo 64, fracción 17ª de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, que faculta a este Congreso para solicitar a los entes o funcionarios cuando se discuta o estudie un asunto relativo a su dependencia, así como en el artículo 56, fracción 10ª del propio reglamento de escalafón de la Secretaría de Salud y 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se exhorta a la Comisión Mixta Auxiliar de Escalafón de la Secretaría de Salud a enviar a esta soberanía toda la información relativa a los procesos de asignación de las 39 bases federales que fueron publicadas en 2016, incluyendo puntajes y expedientes de las personas que fueron favorecidas y de aquellos trabajadores que no resultaron favorecidos. Segundo, se exhorta a la Comisión Mixta Auxiliar de Escalafón a otorgar toda la información que se le solicite por parte de los trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud y o de los participantes a ocupar las plazas vacantes que fueron publicadas en 2016, tal como lo dispone el artículo 56, fracción 10 del reglamento de escalafón de la Secretaría de Salud. Es decir, solicitamos acceso a la información de estas bases y transparencia en el proceso. Esto a demanda de la base trabajadora que se siente agraviada por esta asignación irregular de bases federales. Dado en la sala de comisiones, licenciado Armando Aguilar Paniagua, a los 12 días del mes de febrero, doctor Humberto Arce Cordero, presidente de la Comisión Permanente de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública. Muchas gracias.
conformidad del dispuesto por el artículo 55, fracción novena, 56 y 226, fracción quinta de la ley reglamentaria del Poder Legislativo, túrnose la presente iniciativa con punto de acuerdo a la Comisión Permanente de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública, solicitándole a su presidente firmar de recibido en el